Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me han dejado aquí en YouTube y en el Patreon, siendo ese tema principal que titula el video sobre cómo los Jedi descubrieron los cristales Kyber y su poder, la quinta pregunta en este video, a la que le dedicaremos un principal enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta en Patreon. Y de paso, con cualquier donación podrás ayudarnos a mantener este canal y llegar a la meta de desarrollar ese proyecto de cómic de Darth Vader y la sombra. Ok, pero entrando a la primera pregunta del día que me dejaron en la última semana, el Master Ponchetups nos pregunta: ¿qué pasaba si un Jedi se clonaba? ¿Acaso sus clones serían sensitivos a la fuerza? Pues primero que nada debemos saber que en el canon actual esa pregunta formalmente no tiene una respuesta, así que nuestra mejor fuente termina siendo el universo de Legends. Y tomando esto en cuenta, claro que la fuerza podría transmitirse a un clon de sí mismo, algo que podría también darse en el futuro del canon, ya que tenemos múltiples ejemplos de esto, por un lado con el emperador Palpatine en Imperio Oscuro, o también en el videojuego de The Force Unleashed 2, donde Lord Vader clona a su propio aprendiz Galen Marek varias veces, y este era tan poderoso como el primer Star Killer que entrenó Vader. Así que esto nos dice que sí se podía clonar de un ser vivo a otro la fuerza, siempre y cuando el genoma original del individuo clonado tuviera una conexión con la fuerza previamente. De hecho, el propio Galen Marek técnicamente fue un Jedi que no por decisión propia se clonó, pero que en sí prueba que esto podría resultar. Sin embargo, un Jedi de la Orden Antigua muy difícilmente hubiera querido usar estos métodos precisamente porque creían que podrían ser mal utilizados o como un arma. Esto como siempre estuvieron en contra de usar un ejército de clones en un principio, más bien ahí se vieron forzados en usar uno. Así que todo esto prueba que si un Jedi se hubiera decidido a clonar conscientemente, seguramente hubiera pasado su conexión a la fuerza a un segundo cuerpo o a miles de estos. Pero en esta segunda pregunta del día, el Master Guillermo Woolrich nos pregunta: ¿cuál era el deporte más popular en la galaxia? Y me parece que ya habíamos hablado antes sobre los deportes dentro de Star Wars, pero hay que considerar que al ser una galaxia ávida por la tecnología, sin duda las carreras de pods eran el deporte más popular que había en toda esta galaxia. Claro, había otros deportes, pero estas intrépidas carreras han sido el elemento más explorado en películas, videojuegos, libros o cómics, porque todos estos nos han demostrado que había una amplia tradición por toda la galaxia, desde mundos tan distintos como Malastare, Haradrig o el lejano Tatooine, donde millares de personas acudían a las arenas construidas especialmente para las carreras de pods, algo que claro fue bastante notorio desde los tiempos de la amenaza fantasma. Pero también el canon actual nos ha demostrado que incluso en los tiempos de la Guerra Civil Galáctica, los centros de apuesta eran altamente concurridos y tenían pistas de carreras de pods, como en esa que corrió momentáneamente Luke Skywalker, trayéndonos una breve rima con su padre, mientras casualmente Lord Vader lo sintió brevemente correr por ese circuito. Así que como en el mundo real la Fórmula 1 es uno de los deportes más populares, las carreras de pods terminarían siendo el principal deporte en esa galaxia muy lejana. Es así que nuestro tercer cuestionamiento, proveniente de nuestra Patreon, Agos Ashford, nos pregunta qué hubiera pasado si Padme aceptaba quedarse con Anakin cuando discuten en Mustafar. Y debo decir que ese momento es uno de los más fundamentales y críticos dentro de la saga, ya que un pequeño cambio en la posición de Padme o Anakin lo hubiera arreglado todo, o incluso también nos hubiera traído una sorpresa inesperada. Pero también debo decirles que yo soy un firme creyente de una manera algo conocida en la que en sí hubiera resultado esta escena del final del episodio 3 de una manera mucho oscura y a la vez interesante, ya que en el punto en la historia en que Padme va en búsqueda de Anakin en Mustafar es precisamente porque sabía que algo no estaba bien y porque su marido le había ocultado algo tras lo dicho por Obi-Wan y lo que había visto a la distancia en el templo Jedi quemándose. De hecho, una de las escenas borradas del episodio 3 planteaba una reunión secreta formando una rebelión justo en el departamento de Padme Amidala junto con Bail Organa y Mon Mothma. Es decir, mientras Anakin se convertía en un arquitecto de todo un nuevo orden dictatorial al servicio de Palpatine, Padme hacía todo lo contrario, conspirando contra Palpatine en
su departamento y después también estando junto con Organa exactamente cuando Palpatine se nombra emperador. Todo eso es tremendamente importante y un desastre que no lo hayamos visto en el episodio 3, porque nos hubiera dado un mejor ejemplo de la mujer valiente que siempre fue Padme en las otras dos películas de las precuelas, algo que no estuvo tan presente en el 3. Así que creo que si Padme hubiera decidido quedarse con Anakin en Mustafar, no hubiera sido para quedarse con él para siempre, sino precisamente para acabar con toda esta locura que había iniciado su esposo. Él estaba loco de poder y ella era una defensora de la democracia. Eso es en parte lo que le rompe el corazón en la película. Pero creo que lo que aquí en realidad pudo haber sucedido es que Padme en realidad fingiera quedarse con Anakin en Mustafar solo para que la ahora Sith pudiera confiar en ella y cuando estuviera cerca de él liberar ese cuchillo que Padme llevaría consigo para clavárselo por la espalda a Skywalker y acabar con toda esa locura. Claro, sería un intento fallido y terminaría siendo estrangulada. Pero eso terminaría rompiendo la relación entre ellos dos para siempre y haciendo que Anakin siempre se quedara en la oscuridad. Y esto, claro, no es una mera invención mía. Fueron partes de los concepts artísticos que se hicieron para el episodio 3 y que se exploraron para una historia alterna en esa película. Unos donde el propio artista que los dibujó, Ian McKay, nos describió que fue una lástima que el propio George Lucas no decidiera tomar ese camino mucho más realista para Padme Amidala. Y si quieren conocer cómo hubiera cambiado la película, esa historia alternativa se las dejaré en las pantallas finales de este video, el cual es de unos meses atrás. Es así que en nuestra cuarta pregunta del día, el Máster Sebastián Troy nos cuestiona ¿cómo era que los droidicas podían disparar al estar dentro de un escudo protector? Pues debo decir que en sí, los droides destructores, como también se les conoce a los droidicas, son un caso bastante curioso, ya que su escudo fue diseñado para repeler armas de energía y sables de luz en una época donde ese tipo de armas eran las más populares. Por eso Newt Gunray los usaría en el episodio 1 para contrarrestar a los dos Jedi que estaban a punto de aprisionarlo cuando él había intentado matarlos minutos antes. Pero si analizamos esta misma escena de la amenaza fantasma, podemos darnos cuenta que en muchos planos la parte delantera de las torretas de fuego de los droidicas salían de su burbuja de escudo. Es decir, estos podían disparar continuos tiros y estar cubiertos a la vez porque su propio escudo no cubría la parte final que liberaba la energía de sus propias armas. Obviamente en algunos videojuegos esto ha sido modificado para equilibrar a estos droidicas y que no sean todos poderosos teniendo un escudo donde no se les puede dañar y estar disparando también a la vez. Sin embargo, esto sobre que las torretas salían de los escudos otras veces es inconsistente dentro de Star Wars, particularmente en Clone Wars, ya que ahí los blasters cruzaban tal cual los escudos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues podemos suponer que al menos había dos modelos distintos con estas dos variantes en su forma de atacar. Pero la respuesta de esta inconsistencia nos la da el libro canónico Droid Factory, en el cual esta guía que nos revela muchos detalles sobre los droides explica que los droidicas tienen otro truco más para defenderse, ya que ellos encienden un escudo único que los rodea como una especie de burbuja. Y casualmente, esta burbuja de energía tiene la particularidad de reflejar o disipar los disparos enemigos, lo cual le permite a los droidicas seguir disparando. Así que básicamente esto nos dice que este escudo los protege contra todo, pero no contra los blasters que estos portan. Así que sumado a lo anterior, podemos asumir que los blasters son diseñados específicamente para estos droides, para que esos rayos que disparan puedan salir del escudo. Pero antes de llegar a nuestra quinta y pregunta final, debo decirles que Star Wars está por lanzar una serie de cómics de 30 números de aquí al estreno del episodio 9, casi siendo uno por semana, donde se cubrirán historias sencillas de inicio a fin de casi todos los personajes de la saga, pasando por la época de la República, la Rebelión y finalmente la Resistencia. Y sí, Masters, tendremos historias únicas canónicas de Maul, Dooku, Anakin, Obi-Wan, Boba Fett, Vader, Luke, así como muchos más. Y culminaremos antes del episodio 9 con personajes como Rey, Snoke o Kylo Ren. Algo muy importante porque en este canal los estaremos cubriendo y el próximo miércoles comenzaremos con toda una historia sobre Qui-Gon Jinn al lado de su padawan Obi-Wan Kenobi. Así que sin más preámbulos, ahora llegamos a esa quinta pregunta del día, la cual titula el video, una del Máster Carlos Quiroga al cuestionarnos ¿cómo los Jedi descubrieron los cristales Kyber y su poder?
Primero que nada, sobre el poder, debemos saber que los cristales Kyber tenían toda una tradición milenaria en este nuevo canon, ya que eran cristales afinados por la fuerza que crecían en la naturaleza y que se usaban normalmente para darle vida a un sable de luz. De hecho, estos cristales también recibían el nombre de cristales vivos, precisamente por su conexión con ese campo místico llamado la fuerza. Pero es importante señalar también que en la antigüedad se le llegaron a conocer como cristales Kybur. De hecho, en palabras de uno de los grandes generales rebeldes, Jan Dodona, un tiempo después que desapareció la Orden Jedi cuando el Imperio los usaba para la Estrella de la Muerte, él diría que se sabía poco entre la población sobre los cristales Kyber, precisamente porque la Orden Jedi trabajó para mantener en secreto el conocimiento sobre ellos, algo bastante importante porque nos corrobora que solo los Jedi fueron sus grandes estudiosos. Internamente, los cristales Kyber estaban compuestos de materia orgánica e inorgánica, y es preciso destacar que tenían la particularidad de mantenerse estables a agresivas temperaturas, porque durante milenios aguantaron las letales presiones encontradas en los núcleos de grandes estrellas. Incluso sobre esto, el guardián de los Whills, Chirrut Ingwe, en sus propias palabras diría que las estrellas más fuertes en la galaxia precisamente tenían corazones de Kyber. Por lo tanto, esto era una manera poética y literal de expresar que estos cristales eran impermeables al fuego y resistentes al martilleo de cualquier estrella. Por eso los cristales Kyber eran lo suficientemente resistentes para sobrevivir a la violenta explosión de la red eléctrica de un sable de luz. Eran pues una fuente misma de energía infinita para que un arma de plasma como las que caracterizaron a los Jedi y a los Sith pudieran tomar vida. Pero ¿cómo estos individuos los descubrieron en el pasado remoto de la galaxia? Pues debemos saber que estos cristales eran sumamente raros a lo largo y ancho de la galaxia. Se encontraban normalmente en venas de kyberita pura, aunque también había algunos cristales que podrían contener algunas impurezas en ellos. Pero había ciertos mundos donde había mayor abundancia que en otros. Uno de estos sería especialmente en las cuevas del mundo helado de Ilum. Ahí los Jedi, como los vimos principalmente en la Guerra de los Clones, hacían un peregrinaje desde muchos milenios atrás para que sus miembros más jóvenes acudieran a aquel mundo a cosechar sus cristales para construir sus sables de luz y escuchar esa canción de la fuerza que emitían los cristales. Pero en este nuevo canon, incluso antes de que existieran las órdenes Jedi y Sith, las sociedades primitivas adoraban a los cristales Kyber por sus propiedades resistentes al fuego, sus estructuras intrincadas y su característica de impermeabilidad. Esto fue altamente apreciado porque hacían a los cristales básicamente eternos. Curiosamente, los seres antiguos los asociaban con el viento, la lluvia y el aliento. Y justamente gracias a este conocimiento remoto antes de la existencia de los Jedi, se cree que los miembros de esta orden los percibieron al tener ellos mismos una conexión con ese campo místico, ya que estos cristales eran una forma de que la fuerza se encarnara o manifestara en el plano material. Por eso, al estar vivos y sentir su resonancia, comenzarían a tener una relación tan cercana con ellos. Tanto así como para usar sus propiedades para que por medio del uso de la tecnología avanzada, un poco más adelante pudieran activar lo que serían las hojas de plasma de un sable de luz. Así que a lo largo de los siglos, los miembros de la Orden Jedi acumularon un derecho casi exclusivo hacia los cristales, protegiéndolos y recolectándolos para decorar sus templos y alimentar sus sables de luz. Es por eso que algunas personas vieron esta colección de Kybers como una prueba de la excesiva codicia de los Jedi y su secrecía sobre su naturaleza como un resultado más de su deseo de permanecer en el poder. Sin embargo, otros más vieron que los Jedi protegían la galaxia de aquellos individuos que podrían usar los poderes de los cristales para propósitos oscuros. Básicamente, esto último sería una referencia directa a la antigüedad de este nuevo canon, Masters, para darnos algunos detalles de cómo comenzaron a gestarse las rivalidades entre los Jedi y los Sith, unos protegiendo el poder que estos liberaban y otros queriéndolos usar para cosas ruines. Es por eso que durante las guerras más antiguas entre los Jedi y los Sith que se tienen registro, en las que ambos bandos lucharon por el control de la galaxia, hubieron algunas superarmas que fueron creadas por los Sith que eran propulsadas precisamente por cristales Kyber gigantes. Era algo muy parecido a lo que hizo Darth Sidious por medio de la Estrella de la Muerte en la Guerra Civil Galáctica. En realidad,
de esas superarmas sería un eco de las que los Sith hicieron en el pasado. Porque básicamente ese templo Sith en Malachor que vimos en los cómics de Maul y en la serie de Star Wars Rebels fue un ejemplo tangible de una superarma hecha por este tipo de cristales. Una que con su increíble poder pudo dejar hechos cenizas a cientos de Jedi y Sith que se enfrentaron en un cierto momento ante sus abismales diferencias. Aunque también es curioso el rifle sable de luz que usaron los Jedi, que después se prohibieron ellos mismos en sus bóvedas secretas por el terrible poder que este liberaba. Así que como podemos ver, Masters, los cristales Kyber tenían una historia profunda en la galaxia y tanto para los Jedi y los Sith un enorme significado por su enorme potencial que podría ser liberado desde dentro de ellos. Pero si también deseas conocer respuestas a otras grandes preguntas como estas, sobre cómo surgió la profecía del elegido entre los Jedi y los Sith, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras de la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.